vuelve a ver Esto con hacia vida. las 7 más o menos. La vi en el lapso que la trasladaban otra vez al quirófano, pero pues yo en ese momento ya la vi demasiado pálida, con muchísimas... Y pues alrededor de las 10:30 de la noche me mandaban a mí a que yo consiguiera bolsas de sangre, No puede ser. donadores, a los cuales llevé y nunca les hicieron pruebas de ninguna forma. Me mandaron con una receta médica por un medicamento que jamás encontré. ¿A usted lo mandaron? A mí me mandaron por un medicamento. Repetimos, la clínica nunca. Higinio G. Pérez de la Escuela Libre de Homeopatía de México. Así Sí es. se practicó, fue una cesárea. Fue una cesárea. Una cesárea. Una cesárea. ¿Y de ahí cómo lo llevan al hospital general? General. Pues antes de eso, de lo del medicamento, fue informarles que me decían que ese medicamento solo lo iba a encontrar en una farmacia Especializada. especial, porque era un medicamento quirúrgico, me parece, me comentaron en ese momento. Entonces yo fui y les aviso que pues no lo hallo ese medicamento, y me dicen no se preocupe, que ya no es necesario, pero todo va muy bien. Le repito, relájese. Y pues pasaron alrededor de las 12 de la noche, ellos me dicen, sale el doctor Samuel Infante y me dice, tenemos que trasladarla al Hospital Juárez. A lo que yo, pues asombrado de todo lo que estaba sucediendo, pues accedí, le dije que sí. Tardaron todavía de 40 a 45 minutos en preparar ambulancia y todo. De hecho, pues la camilla estaba inservible, no subía. De último momento se van hacia el Hospital General, donde pues nos damos cuenta que no tenía lugar asegurado como él decía, y sale una persona encargada del área de ginecología y hace una pequeña discusión con el doctor Samuel Infante. Pues le dice que por qué la trae en esas condiciones, y que quién le había practicado la cesárea, a lo que él niega todo y dice que la persona que la operó pues no venía. Entonces pues yo les hago mención que sí, que efectivamente había sido Samuel Infante el que la había operado. 5 minutos después entra un familiar de mi esposa y pues le comentan que prácticamente ya había fallecido desde el momento en que ellos la sacan de aquel hospital. O sea, ¿hicieron el traslado de su esposa muerta? Así es, falsamente asistida por una bomba que venía manipulando un enfermero, desconozco el nombre, le venía bombeando aire a forma de que subieran unos números en una pantalla que traían en las manos. ¿Manipulaban el aparato? ¿Usted vio que...? Sí, de hecho... ¿Usted iba ahí? Sí, yo iba ahí en la parte de atrás. ¿Cómo de la se veía? ambulancia. Ahorita regresamos al detalle de qué es lo que estaban manipulando. ¿Cómo se veía su esposa? Traía unos vendoletes ya en los ojos. ¿Traía los ojos pegados? Pegados. Uy. Bueno, pues qué historia esta que nos está narrando Jonathan Peñaflor Guevara. Hace 2 jueves, el jueves 5 de septiembre, llegaron programados a una clínica, la clínica Higinio G. Pérez de la Escuela Libre de Homeopatía de México, y iba a dar a luz. Su esposa estaba programada una cesárea. Todo se dio conforme a lo que estaba planeado. Nació la bebé nació bien, pero
La mujer bien a bien, la esposa de Jonathan, la señora Diana Ramírez Polanco, pues nunca salió de la cesárea, salió muy mal, no se pudo recuperar. Medio desesperados, los doctores de la clínica Higinio G. Pérez la llevaron al Hospital General. Por lo que nos está narrando Jonathan, pues al parecer en el traslado iba muy mal, si no es que ya había perdido la vida. Llegaron al Hospital General, no pudieron hacer nada, y ahí nos habíamos quedado, Jonathan, cuando fuimos a la pausa. Pues El nombre nada más del doctor. Samuel Infante. Samuel Infante. Me empiezan a pedir datos en el hospital. Pues la reciben después de 15 minutos de estar discutiendo. Mi cuñado entra por órdenes de un doctor a checar el estado de salud de mi esposa, mientras yo daba otros datos a una persona de ahí, y le comentan a mi cuñado que pues mi esposa ya había fallecido, que posiblemente había fallecido desde el traslado, y que ellos estaban simulando con un respirador que ella aún seguía con vida, pero ella desde el momento del traslado ya traía unos vendoletes en los ojos. Los ojos. Ya venía bastante pálida, yo ya la veía muy mal. Y pues el mismo jurídico del hospital y un doctor hacen mención de lo que estoy comentando, y el mismo jurídico del hospital El dolor y la fiebre aparecen cuando menos lo esperas. Cuenta con Tylenol. El mismo jurídico del hospital nos acompaña a hacer una denuncia ante el Ministerio Público Ahí mismo. En Cuauhtémoc 8. En Popotla. Ah, sí. En Pero Chimalpopoca, perdón. Chimalpopoca. Ese mismo día o en la noche Al mediodía. al mediodía, al día siguiente. Sí, El 6 de septiembre. así es. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Pues no nos han resuelto nada. Nada. Ustedes inician la carpeta de investigación y obtienen documentación. Vamos a poner los papeles que ha obtenido la familia de Diana, y entre las cosas relevantes que se pueden encontrar es: uno, Diana llega con un choque hipovolémico, un choque hemorrágico, se está desangrando en un grado 4, de 4 grados posibles. De ahí se desprende de que no existía posibilidad de que en la clínica no entendieran la gravedad de la situación por la que estaba atravesando Diana. Segundo, se le practica una extracción del útero, una histerectomía. ¿A ustedes les informaron de que le practicarían una segunda cirugía? No, a mí en ningún momento me comentan eso, solo pues nos damos cuenta hasta que está mi esposa en el INCIFO. Y ahí comentan que pues no trae matriz y útero. Sí. Esto lleva a que el servicio médico forense, el médico legista que la atiende, diga: pues es que no tengo muchos elementos para poder determinar a bien la causa de la muerte. O sea, sí se desangró, pero se perforó el útero. O sea, lo que sugiere es de que hay una maniobra de ocultamiento aparentemente desde el hospital en el que atienden a la señora. Y hay una denuncia penal efectivamente
por homicidio culposo. Es decir, una cosa es lanzar el señalamiento en medios y otra cosa es ir protestado desde el 6 ante el Ministerio desde Público. El 6 de septiembre. Ahora preguntas, ¿esta clínica Higinio G. Pérez de la Escuela Libre de Homeopatía sigue funcionando? Sí, vamos a ver unas imágenes también que las tomé ayer, esto en Tepito, muy cerca de Reforma y... Ok, sí, porque mira, pues tomen nota de todo de toda la aparente declaración de Jonathan. Y bueno, en la primera parte, hasta donde dice que habían operado a su esposa, o sea, bueno, que ya le habían operado, que inclusive ya le habían entregado a la niña, hasta ahí, hasta ese momento, yo, por ejemplo, preguntaría, ¿quién determina que debe de ser una cesárea para el parto? Porque, bueno, resulta ser que las cesáreas son un procedimiento quirúrgico que se enfoca más por alguna situación de complejidad en el parto natural. Ya se hace porque la paciente tiene alguna problemática de salud, como puede ser humanamente problemática de salud, como puede ser hipertensión, glucosa e inclusive alguna infección vaginal. Por eso el médico puede determinar, es quien puede determinar que sea una cirugía de cesárea. La otra parte es que el hospital es un hospital particular. Entonces, es muy cierto que en un hospital particular sale más cara una cesárea que un parto natural. Y ahora puede haber inducción por parte del médico o de algún personal del hospital para convencer a la paciente de que, bueno, pues a lo mejor con la anestesia, no sé, iba a ser más leve, no iba a sentir dolor y esto y lo otro y así. Y a lo mejor por eso terminó convencida. O la otra, que la misma paciente haya decidido que fuera cesárea. ¿Por qué? Porque a lo mejor no quiere tener el proceso de parto, el dolor de la labor de parto, porque a lo mejor no quiere ahora sí que, discúlpenme lo que les voy a decir, pero no quiere que se le haga más grande aquello, o que le quede guango. Pero suele suceder, ¿eh? O sea, las pacientes son así. O sea, sí, como mujeres, como pacientes, luego decimos cada barbaridad que, bueno, entonces sería, ¿quién determina que debe de ser una cesárea? ¿Y por qué? Precisamente, ¿no? Jonathan inclusive dice que en ese momento, o sea, después de los estudios que supuestamente le realizaron a su esposa a las 12 del día, aparentemente, después de eso se presenta el doctor. A las 10 de la mañana les realizaron estudios. A las 12 se presenta una enfermera a checar los signos vitales, que solo, bueno, no dice signos vitales, inclusive dice la presión y dice que está bien, que está en perfectas condiciones. Para ellos, todo lo que ellos manejan es que ella era sana, pero en realidad, pues no lo sabemos, ¿no? La situación es que, de igual manera, en esta parte donde dice el esposo, que ahí se presenta el doctor que dice haber llevado un control del embarazo de su esposa con 3 meses de anterioridad. O sea, quiere decir, o sea, ¿cómo es que ahí se presenta? ¿No lo conocían? ¿Por qué? O sea,
A eso es a lo que yo me refiero. Inclusive, bueno, les voy a ser bien franca. Traté de buscar, pues tratando así como así que de realizar una investigación con base en la declaración del chico. Y de verdad, a lo más que pude llegar, no encuadra en un homicidio culposo. Perdón, me quedé ahí, es que me llamaron. Es un procedimiento que se debe de realizar como una opción ante la situación de emergencia que era el sangrado, la hemorragia que estaba presentando esta Diana. Resulta que precisamente, inclusive, el esposo argumenta que lo mandaron a comprar un medicamento, que le informaron que solo era medicamento que que no lo tenían, no lo contaban, que era difícil que lo encontrara, puesto que es un medicamento para el servicio quirúrgico, para un hospital. Entonces sí, efectivamente, es un medicamento que es utilizado para controlar de alguna manera este sangrado. Este tipo de sangrados que, por aquí tengo el nombre anotado, ahorita se los busco, se realiza o se puede dar inclusive por, no sé, a lo mejor porque quedó un pedazo de placenta adentro. Hay un medicamento que se debe de aplicar, por ejemplo, pero en caso de que sea un parto normal, se debe de aplicar cierta cantidad, porque es como estimulante para que el útero tenga contracciones. Esas contracciones es lo que controla el sangrado vaginal. Sin embargo, bueno, el sangrado uterino. Sin embargo, creo yo que no se lo pusieron, pero a su vez, o sea, cuando terminan el alumbramiento no es cuando nace el bebé, el alumbramiento se le da ese nombre cuando sale la placenta, cuando termina por salir la placenta. Cuando termina de salir la placenta, entonces se empieza a sangrar, y entonces deben de aplicar otro medicamento que es para controlar ese sangrado. ¿Cómo se controla? El medicamento, la función que tiene es, ¿cómo te diré? Es de regular precisamente estas contracciones que realiza el útero para poder desechar esa sangre, pero sin que exista el riesgo de un sangrado como el que estaba presentando, ¿sí? Abundante. En ese caso, ese sangrado abundante lleva ya un nombre que inclusive lo dicen ahí, lo dice inclusive el reportero, porque pues el señor ya no tiene idea. El shock hipovolémico o algo así, a eso se trata. Es la pérdida de sangre por hemorragia. Eso es en lo que termina, pero el sangrado como tal tiene un nombre en específico. No recuerdo ahorita bien cuál es el nombre en específico. Entonces es un poco complicado de entender. O sea, se realizaron los procedimientos, quiere decir que no hubo negligencia, ni por parte del hospital, ni por parte del médico. El médico hizo todo lo posible y todo lo que estuvo en sus manos, y humanamente posible, se puede decir, para poder lograr que se mantuviera con vida. Y les voy a decir por qué. Como les digo, primero es este procedimiento del medicamento. Al no tenerlo, al no contar con él, el segundo procedimiento, la segunda opción, es retirar el útero y la matriz, que es la histerectomía. Claro que si se esperan a que llegue el señor que andaba buscando el medicamento, pues iba a ser más tiempo, es tiempo de riesgo, entonces realizan el procedimiento, por eso no se les notifica, porque ese procedimiento de histerectomía después inmediato de la cirugía es derivado de una complicación, pero no quiere decir que sea una complicación porque se rompió un vaso, la matriz, como ellos dijeron, el útero, como ellos dijeron, te comento, cuando estas situaciones por ejemplo, que ellos hicieron la necropsia, en la necropsia ellos dicen que no tienen datos de por qué, o sea, más datos para poder decir qué es lo que pasa, ¿no? Cuando se realiza la histerectomía, la función de esta es evitar precisamente que se siga desangrando. Esa es la función de la histerectomía. Entonces, relativamente hasta ahí, el médico iba realizando los procedimientos, y esos son los procedimientos. Como por eso les digo, si quieren les mando el manual de procedimientos, en este caso de embarazo de riesgo, y la norma oficial, que es la 07, también, donde dice que no solo es para el área médica federal, sino que es para particulares y demás. Esto aplica en toda la República, inclusive es a nivel nacional.
Entonces, bueno, por ese lado, el hecho de que ellos hayan realizado una histerectomía, el retiro del útero y de la matriz, fue un procedimiento que tenía que haberse realizado para evitar que se siguiera desangrando. Desafortunadamente, ella ya había perdido mucha sangre. Esto del shock hipovolémico se mide en grados, sí tiene, no en grados como tal, en grados, en gravedad. O sea, ¿qué grave es? Por ejemplo, el primer punto de gravedad puede ser que sangre había visto, que es de... Permítanme, aquí está. El primero es del 15%. Esto habla de 750 mililitros, lo que puede llegar a sacar. El segundo es del 15 al 30%, que es de 750 a 1500 mililitros, que solo eso era lo que debería de haber sangrado. El tercero es del 40%, que es de 1500 mililitros a 2000 mililitros. Y el cuarto, que es el que supuestamente ellos manejan, es del más del 40%, que son más de 2000 mililitros. ¿Me entienden? Entonces, para evitar este choque hipovolémico, lo que tenía que hacer pues, era retirar la matriz, realizar este procedimiento de histerectomía. El tercer procedimiento para poder salvar la vida de la señora es que si ya se retiró la matriz y en ese momento ya no cuentan con más posibilidades para poder salvar a la paciente, ¿qué se tiene que hacer? Trasladar a un hospital donde tengan el equipo y las condiciones necesarias para poder atender esta urgencia médica. Es una urgencia médica. Y el médico la trasladó. Ahora, el señor dice que llevan ¿cómo les diré? Que llevan que equipan la ambulancia porque estaba desequipada, ¿no? Que no estaba en condiciones, que le ponen ahí lo que necesitaban aparentemente para poder trasladar a su esposa. Él accede, el hecho de que él accediera, o sea, él puede decir sí, pues de la situación y yo nervioso y todo, pues digo que sí, o sea, pero ya lo aceptó. Él aceptó que llevaran a su esposa, que trasladaran a su esposa. En la ambulancia él dice que el enfermero que estaba ahí acompañando o asistiendo a su esposa en el momento, él comenta que ese enfermero iba manipulando un equipo médico para tratar de controlar que subieran unos números. Cuando los del Hospital General, me informan que lo que él estaba manipulando era un respirador, les comento, el hecho de que sea un respirador como tal, automático de nada, el hecho de que sea un respirador automático como tal, esos no se pueden manipular. Si bien la señora estaba conectado a algún equipo que estuviera manejando algunos números, quiere decir que la señora todavía iba con vida, todavía llevaba vida. Y ese manual a los que ellos se refieren, ese monitoreo, lo que estaban ellos manipulando, como ellos dicen, se llama AMBU. Ese AMBU es un respirador que les ayuda, bueno, pues a dar el oxígeno necesario, pero no necesita de un tanque de oxígeno ni nada. Entonces, si la paciente iba conectada, quiere decir, y aparecían unos números, aparecían cifras, ¿qué quiere decir? Que la paciente llegaba a algún signo vital, no sé cuál haya sido. Si haya sido frecuencia cardíaca, si haya sido presión arterial, si haya sido control de ¿cómo se llama? Control de glucosa, no sé, pero algo llevaba que da indicios de que la paciente iba viva. Y sin embargo, en el Hospital General, bueno, pues sí, por el hecho de la gravedad de la situación, no la quieren recibir porque sabían que era más probable que muriera a que quedara viva. Y pues de culparte a ti, público o privado, a que yo me quede con el paquete como público, pues te lo dejo a ti y es tu bronca. Y es más, yo le voy a ayudar al señor para que pues te culpen a ti. Pero en realidad el médico hizo todo lo posible y todo lo que lleva hablando como dice el profesor, ¿cómo se llama? Con el viejito el yerno de Valeria, Raúl, de la ética. Entonces él hizo todo lo que corresponde para poder salvar la vida de la señora, sin embargo, pues ya no se dio. Entonces no podemos hablar de una negligencia médica. No podemos hablar de una negligencia del hospital porque dentro de las posibilidades sí tendrían que, si solo es la médica, el hospital quien carece de las necesidades propias para poder realizar este tipo de procedimientos. Sí. Defensa de la víctima. Se cometieron gran variedad de delitos en contra de la difunta. Prueba de ello es la alteración del expediente médico, la omisión de auxilio por parte de las autoridades médicas y las lesiones que causaron la muerte de la mujer. La defensa puede manejarse de dos maneras. La primera, si se presenta la denuncia contra el personal médico por la negligencia al momento de ocultar información relevante sobre la salud y estado de la entonces paciente.
La segunda, presentar una denuncia contra el hospital por falta de responsabilidad de los directivos, encargados, administradores o en este caso, empleados del centro de salud. También, falsificación o alteración y uso indebido de documentos, abandono, negación y práctica indebida del servicio médico. Por último, el traslado del cadáver. No obstante, es posible que no se considere delito por realizarse las medidas óptimas para mantener con vida a la víctima. El área médica tiende a ser compleja por esta razón. Se rigen por un reglamento interno que es privado para el personal de salud, por lo que los hechos y acciones que llevan a cabo pueden considerarse negligentes o delictivos cuando se ven desde el punto de vista del familiar o de la víctima. Sin embargo, pese a la actuación de los médicos para salvar la vida de la víctima, vulneraron los derechos de su esposo. Con el fallecimiento de la mujer, se convierte en una víctima indirecta, a lo cual, para la protección de sus derechos, es necesario apegarse a la Constitución, el Código Penal y la Ley General de Víctimas, a razón de restituir el daño que se le hizo. La defensa del esposo debe estar fundamentada principalmente por el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, que hace referencia a la debida diligencia del caso frente a la denuncia realizada. Debe brindarse la atención, asistencia jurídica y, sobre todo, garantizar su derecho a la obtención de la verdad, aunado a la rendición de cuentas y hechos para evaluar adecuadamente las acciones del personal médico. El artículo 6, que presume el derecho a la pronta investigación para identificar y sancionar a las personas culpables. El artículo 10 de esta misma ley complementa el anterior, ya que establece que a la víctima, ya sea directa o indirecta, debe proporcionársele un recurso judicial adecuado para su defensa. De esta manera, garantizar su derecho al acceso a la justicia, lo que va de la mano con el artículo 12, donde se considera que la víctima debe ser informada sobre sus derechos procesales y, sobre todo, a la restitución del daño o compensación por los daños atribuidos. En este sentido, y en este caso en específico, debe hacerse uso del artículo 13 por determinar que la víctima tiene derecho a la reparación del daño moral, entendiéndose a este por los efectos nocivos de los hechos del caso, que en primera instancia no pueden ser determinados de manera pecuniaria. Se hace uso del mismo ya que él acudió con su esposa al hospital para la cesárea que estaba programada. No obstante, falleció su esposa por la realización de procedimientos médicos quizás no autorizados y que, de no haberse realizado, podrían seguir con vida. Al final, el proceso penal conlleva el gasto de recursos económicos y de traslado. También, el hecho de que sus hijos van a crecer sin una figura materna, el cual conlleva daños colaterales, tanto psicológicos como morales. Por ende, siguiendo la fracción 7 del mismo artículo, tiene derecho al pago de tratamientos médicos, especialmente psicológicos y o psiquiátricos. Siguiendo lo establecido en los artículos 21 y 22, tiene derecho a que se le notifiquen los avances de la investigación y de que se reconozca la violación a los derechos tanto de él como de su esposa y sus hijos. El artículo 31 refuerza lo mencionado anteriormente, porque precisa facilitar la restitución del daño, la rehabilitación de las víctimas y la compensación equitativa y proporcional del daño ocasionado.